estudios sectoriales y evaluación de política pública, una introducción del tema protegiendo y vigilando las fronteras de la salud, el papel de sanidad portuaria contra las amenazas sanitarias. Esta introducción nos la hará la doctora Jenny Pilar Torres, la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, y la presentación del tema a cargo de los doctores Gina Maritza Izquierdo y Juan Fernando Millán, de la Dirección de Epidemiología y Demografía. Al final tendremos unas preguntas y comentarios del auditorio y el cierre de la sesión. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Le doy el paso a la doctora Maritza Silva. Si de pronto nos pueden colaborar de videoconferencias para convertir a la doctora Maritza Silva en moderadora. Sí, señor, ya tiene los permisos de moderador. Muchas gracias. Doctora Maritza, buenos días. Gracias, muy buenos días. Antes de iniciar, también pedirles el favor, le demos micrófono y cámara a la doctora Pilar, Jenny Pilar. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos de nuevo a este espacio, a nuestra versión número 76 del seminario Diálogos en Salud. Contarles para quienes nos acompañan por primera vez que este espacio es un espacio académico, cuyo propósito es la socialización y divulgación de estudios, evaluaciones e investigaciones que han sido desarrollados por los equipos técnicos del Ministerio de Salud o por entidades del sector que manejan temas prioritarios en materia de salud. El día de hoy, como nos comentaba Mauricio al inicio, nos acompaña el equipo de Sanidad Portuaria de la Dirección de Epidemiología y Demografía, quienes abordarán un tema clave en materia de salud pública relacionado con la protección y vigilancia de las fronteras de la salud, el papel de la sanidad portuaria contra amenazas sanitarias. A manera de contexto, contarles que sanidad portuaria es el conjunto de actividades de control sanitario y vigilancia epidemiológica aplicado a viajeros y tripulantes, medios de transporte, mercancías e infraestructura en áreas portuarias. Este es un sistema técnico-administrativo que opera de manera funcional, interactuando con diferentes autoridades locales y nacionales, y está desarrollando acciones intersectoriales frente a su gestión misional y da cumplimiento a la normatividad vigente con el fin de asegurar la seguridad sanitaria del país. Desde la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Sanidad Portuaria apoya a las direcciones territoriales de salud que tienen en su jurisdicción puntos de entrada en aeropuertos internacionales, puertos marítimos y fluviales y pasos fronterizos. Todo ello para garantizar la vigilancia de las fronteras en materia de salud para el país. Para dar cumplimiento a esta función, Sanidad Portuaria no trabaja sola, ya que lo hace de forma articulada con otras autoridades como Aerocivil, Policía Portuaria, Migración Colombia, la Dirección Marítima, INVIMA, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, entre otros, y el propósito común, como hemos dicho ya anteriormente, es fortalecer esa seguridad sanitaria. Es importante destacar que los esfuerzos que adelanta el país en esta materia, tal como se lo presentarán nuestros invitados más adelante, ya arrojan resultados positivos, lo que implica un trabajo adicional para todos los actores, mantener esos logros para afrontar los nuevos retos que se presentan en materia de salud. En esta presentación mostraremos cómo Sanidad Portuaria fortalece las fronteras en nuestro país. A continuación, doy la palabra para ampliar este contexto a la doctora Jenny Pilar Torres, jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Bienvenida, doctora Jenny Pilar. Doctora Maritza, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Gracias por asistir a la sesión de los diálogos en salud número 77 de parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Les damos a todos la bienvenida, no sin antes darle la importancia como tal al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Si bien es cierto, el tema de la sanidad portuaria es de gran importancia para la salud pública y la seguridad de las personas que entran y salen como tal del país y para la protección de la comunidad en general, las condiciones sanitarias de un puerto impactan de forma directa de las operaciones económicas de una región o de una nación, al constituirse en potenciales focos de contaminación de las personas y mercancías.
Por tal razón es que la sanidad portuaria tiene como objetivo fundamental contribuir con la seguridad sanitaria del país mediante algunas acciones de vigilancia en salud pública y control sanitario. Esto pues en coordinación con los diferentes sectores involucrados en los puertos, en los aeropuertos y los pasos fronterizos, con el fin de minimizar cualquier riesgo de propagación nacional e internacional de eventos inusuales en salud y de salud sanitarios, derivados de la movilización nacional e internacional de las personas, medios de transporte y mercancías, teniendo en cuenta la legislación colombiana y los diferentes convenios internacionales, en especial en lo que conlleva el Reglamento Internacional RSI 2005. Desde la Dirección de Epidemiología y Demografía de este ministerio, la sanidad portuaria apoya las diferentes direcciones territoriales de salud que tienen la jurisdicción en los puntos de entrada, pues como tal en los aeropuertos internacionales, en los puertos marítimos y fluviales y en todos los pasos fronterizos, donde se permite garantizar que esta vigilancia a las fronteras y por ende la salud de todos los colombianos. De igual manera, la sanidad portuaria no trabaja sola, ya que hace parte de la forma intersectorial con otras autoridades como son la Aerocivil, la Policía Portuaria, Migración Colombia, Dirección Marítima, INVIMA, Instituto Nacional Agropecuario ICA, entre otros que se busca precisamente fortalecer de forma articulada la seguridad sanitaria de nuestro país. Finalmente, es importante destacar aquellos esfuerzos que se adelantan en el país en materia que tal como nos presentarán nuestros invitados el día de hoy más adelante, arrojan resultados positivos, lo cual ha implicado un trabajo adicional de todos los actores involucrados para mantener dichos logros y afrontar nuevos retos. En esta presentación, la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud nos mostrará cómo trabaja esta sanidad portuaria fortaleciendo las fronteras de nuestro país. Igual se reitera nuevamente el agradecimiento a todos los asistentes y en espera de que podamos sacar el mayor provecho del día de hoy. Doctora Maritza, si quiere, continúa. Gracias. Gracias, doctora Pilar. Bueno, le doy la palabra, les presento a nuestros conferencistas del día de hoy, la doctora Izquierdo, ingeniera ambiental especialista en epidemiología. Es una profesional con amplia experiencia en salud pública y sanidad portuaria en el ámbito local, distrital, departamental y nacional, desarrollando acciones de vigilancia sanitaria epidemiológica. Actualmente hace parte del equipo de sanidad portuaria de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social. Nos acompaña también el doctor Juan Fernando Millán, administrador, con maestría en Administración y maestría en Salud Pública, experiencia en Salud Pública, Emergencias y Desastres, Sanidad Portuaria en ámbito departamental y nacional. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de planes de emergencia y contingencia para la salud pública y también hace parte activa del equipo de Sanidad Portuaria de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social. A nuestros invitados, bienvenidos y les doy la palabra. Ya vamos a colocar la presentación. Doctor. Sí. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias a la doctora Maritza, a la doctora Jenny Pilar de la oficina de OAPES. La saluda Clara Suárez, directora de Epidemiología y Demografía. Agradecemos enormemente este espacio que nos brindan precisamente para este tema que, como ustedes ya lo han contextualizado, es de suma importancia en este momento para el país y de manera general uno pensaría que para la región y para el mundo
dadas las condiciones actuales en las que nos encontramos. Creo que la pandemia de COVID-19 nos dejó unas grandes enseñanzas precisamente de la necesidad de estar vigilando nuestras fronteras, que en realidad son fronteras que se difuminan al momento de enfrentarnos ante los diferentes eventos de interés en salud pública. Hoy día pensar en estos momentos que para la epidemiología siempre han sido claves cuando hablamos de un evento de interés en salud pública, poder diferenciar entre el control, la eliminación y la erradicación se nos hace más difícil dados los retos actuales. Entonces agradecemos de manera muy especial y como ya presentaron a nuestros dos profesionales expertos en este tema, entonces procedo a darle la palabra al doctor Juan Fernando y a la doctora Gina para que inicien su presentación y les agradecemos por favor proyectarnos la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Clara. Bueno, hola, buenos días. Es Juan Fernando. ¿Me dan por favor para compartir la presentación? El sistema de videoconferencias, por favor, podemos convertir al perfil Centro Nacional de Consultoría en moderador. Mientras tanto, les vamos contando. Vamos a hacer esta sesión a manera de un diálogo muy amigable, no vamos a tener términos técnicos, vamos a aprender todos el tema de sanidad portuaria, vamos a estar dispuestos a responder todas las inquietudes que ustedes tengan y al final de la sesión vamos también a hacer un pequeño repaso de lo que vamos a hablar hoy. Entonces los invito para que presten atención a todos los comentarios que vamos a hacer y a todas las enseñanzas de este día. Listo, ya tenemos. Ok, ¿están viendo ya la presentación? Sí, señor. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Millán, profesional aquí en el grupo de Sanidad Portuaria dentro de la Dirección de Epidemiología y Demografía, y Gina, que es la persona que ustedes acaban de escuchar, que nos acompaña precisamente en el grupo de Sanidad Portuaria. Agradecemos sobremanera la invitación para participar en estos diálogos en salud, esta versión 76. Y nuestro título para el día de hoy, Protegiendo y Vigilando las Fronteras de la Salud, el papel de sanidad portuaria contra las amenazas sanitarias. Vamos a comenzar primero un poco del contexto histórico, pues porque la sanidad portuaria tiene una historia precisamente que comienza con el tráfico de mercancías, el transporte de personas desde hace bastante tiempo. Luego vamos a hablar acerca de algunas generalidades del Reglamento Sanitario Internacional, versión 2005, que es una norma supranacional que nos da cabida a nosotros y nos da elementos importantísimos para trabajar no solo en Colombia, sino articulado con el resto de los países. Vamos a hablar acerca de qué es una SPI, que son estas emergencias que tienen una importancia global y en algún momento, pues, de pronto ustedes ya habrán podido escuchar. Ya luego eso nos va a dar precisamente la introducción para hablar de qué es sanidad portuaria, qué hacemos en sanidad portuaria y como mi compañera Gina les dijo ahorita, haríamos un breve repaso precisamente de lo visto durante el día de hoy con un juego pues muy interesante. Bueno, para comenzar un poco, vamos a hablar del contexto histórico, ¿sí? Y de pronto vamos aquí a utilizar una palabra que ustedes en algún momento habrán podido escuchar, que es la palabra cuarentena, ¿sí? Y esta palabra precisamente se inicia en el ámbito marítimo, en la Edad Media.
pues ustedes recordarán que el transporte marítimo era el que más se utilizaba en esa época, pero entonces ese transporte traía mercancías, traía personas, traía animales, traía plantas, y lo que pasa es que obviamente al transitar de país a país, eso en algún momento las personas se dieron cuenta que eso estaba facilitando la propagación de enfermedades contagiosas. Los puertos, como tal, los puertos marítimos en este caso, eran puntos de entrada para estos viajeros, para todos estos barcos, y aparte de mercancías, de las personas, de los animales, también obviamente estaban portando y nos traían enfermedades que eventualmente podían provocar epidemias a las poblaciones. Se empezó a observar realmente desde esa época que había un periodo de tiempo entre el contagio y la aparición de síntomas, lo que lleva precisamente a estos términos que estamos hablando nosotros de cuarentena, para tratar de aislar a esas personas y no solo a las personas, sino también obviamente a las mercancías. Luego, desde 1374 es que tenemos nosotros esas evidencias históricas de que se empieza a utilizar esa cuarentena, aunque no era cuarentena específicamente como el término de 40 días lo dice, sino unas más cortas de 10 días, ¿ya? Y eso se fue obviamente ampliando a los 40 días. Ya en el siglo XVIII había unos buques procedentes de algunos puertos africanos y se les estaba aplicando 50 días de aislamiento. La cuarentena se sigue utilizando, de una u otra forma se sigue utilizando, y a nosotros nos sirve como una medida regulada que está en el nivel nacional e internacional, y efectivamente es una medida sanitaria. La historia precisamente de sanidad portuaria, y ahorita como les vamos a contar acerca del Reglamento Sanitario Internacional, va relacionada también con esta historia de las pandemias. En 1347 nosotros tenemos registro de la epidemia de peste bubónica en Europa, que inicialmente se le estaba asociando a las ratas, ¿sí?, que venían en los barcos. Luego se entendió que eran las pulgas que venían dentro de las ratas, precisamente, en un momento determinado, y el tema como tal era que en algún momento era muy importante poder hacer ese control. La peste bubónica fue bastante grave porque afecta, y los registros muestran cerca del fallecimiento de una tercera parte del continente europeo. En esta línea de tiempo que Doctor ustedes Juan están viendo, Fernando, sí, dígame. perdón, te interrumpo un segundito. ¿Es posible que maximicemos la pantalla? Es que la vemos, digamos, en dos recuadros, uno grande y uno Ok, más pequeño. listo, ya miramos. Ocultar vista del moderador. Listo. Ahí Y ya estamos volvamos viendo entero. y volvamos a compartir. Listo. Ahí la estás viendo sobre un borde negro, o la estás viendo total. No, sobre un borde negro, creo que hay en opciones de presentación. ¿Ahí la ves bien? Ahí se ve más grande. Ok, perfecto. Listo. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces les estaba contando que en esta línea de tiempo, pues se las ponemos precisamente pues porque es una presentación de soporte. Ustedes van a ver que durante varios siglos estamos con la aparición de epidemias, de pandemias. Van a ver la palabra cólera varias veces, van a ver a la peste como tal varias veces. Y esto lo que está demostrando es que el planeta en sí estaba siendo azotado precisamente por este tipo de enfermedades,
y las personas de una u otra forma se daban cuenta precisamente que esas enfermedades entraban de una u otra forma por los puertos, en esa época por los puertos marítimos. En 1851, a raíz de todo esto que estamos hablando nosotros, hay una primera conferencia sanitaria internacional en París. Aquí los países se empiezan a organizar y a darse cuenta y a reconocer que el tema de las enfermedades no es exclusivo de uno u otro país, sino que eventualmente al cruzar las mercancías, las personas, las fronteras, pues siempre está el riesgo precisamente de que se trasladen también este tipo de situaciones, ¿ya? Van a ver ustedes aquí entre 1852 y 1923 que se presentan otras 4 pandemias de cólera, ¿sí? Y en 1880 se empiezan a marcar unos hitos en el continente americano. Primero, porque un grupo pequeño de países sudamericanos se empiezan a dar cuenta, empiezan a reconocer y a tener conciencia de todos estos inconvenientes y empiezan a organizarse para poder trabajar en ese control sanitario en las fronteras. Ahora tenemos un hito bastante importante para nosotros y es la constitución de la Organización Panamericana de la Salud en 1902. Estamos hablando precisamente de toda esta conciencia, que se está generando en el continente americano. Y esto es bastante importante porque ustedes van a ver en esta misma presentación que 46 años después se constituye la Organización Mundial de la Salud. O sea, la OPS lo hace desde 1902. En 1918 tenemos la pandemia de gripe española, que es bastante grave para ese momento, para esa época. Y en algún momento, cuando comienza COVID-19, para nosotros se convierte en un referente precisamente de este tipo de enfermedades respiratorias. En 1924 surge el Código Sanitario Panamericano, y este es como ese esfuerzo precisamente para definir funciones y deberes de la Oficina Sanitaria Panamericana, o sea, de la Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud, estableciendo responsabilidades. En 1948 se constituye la OMS. La OMS se constituye es precisamente porque después de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas para evitar, obviamente, que se vuelvan a generar este tipo de conflictos como el de la Segunda Guerra Mundial. Y la ONU lo que hace es que empieza la creación de una serie de oficinas, una serie de instituciones que van a manejar temas de forma global. Pues la OMS es la que maneja el tema de salud de forma global y entonces vuelvo y les hago el recorderis, ¿no? Nosotros en la OPS, digamos, la OPS en el continente americano se constituye 46 años antes a la misma constitución de la OMS. Ya constituye la OMS en el 51, estos Estados miembros, precisamente la OMS, adoptan regulaciones sanitarias internacionales, que son esos primeros indicios de organización y de reglamento sanitario internacional. Y luego, obviamente, pues nosotros tendremos lo que ya les había dicho, olas pandémicas de cólera, pues que desafortunadamente han azotado a las poblaciones más vulnerables, a los países que tienen incluso muchísimos más inconvenientes. Bien. Ya para el año 69 tenemos en este librito amarillo esta primera edición del Reglamento Sanitario Internacional y tiene como particularidad que está enfocado en supervisar y controlar 6 enfermedades infecciosas graves. Es decir, este Reglamento Sanitario Internacional, versión 1969, habla sobre cólera, peste, fiebre amarilla, viruela, fiebre recurrente y el tifus. Para eso estaba hecha, para articular esfuerzos entre los países, pensando precisamente en esto. En la década del 70 aparece y se propaga a nivel mundial el VIH-Sida. En el año 76 aparece el primer brote de ébola en República Democrática del Congo. Y digo el primero porque pues hay evidenciados notificados más de 14 hasta la fecha. Luego en el 79 se erradica la viruela. Esto es uno de los grandes hitos de la vacunación porque a punto de campañas mundiales precisamente de vacunación es que se puede erradicar esta enfermedad. En el 86 ustedes ven ocurre el accidente nuclear en Chernobyl. Y es muy importante precisamente porque esto nos pone a pensar nosotros en un cambio de paradigma, porque fíjense que en el 69 estábamos hablando solo de enfermedades, pero estas cosas que estamos hablando aquí, por ejemplo, un accidente nuclear en Chernobyl,
No es una enfermedad como tal, es un evento que puede generar, que puede repercutir en la salud pública como tal, pero no lo podemos denominar como una enfermedad. En el 94, brote de peste en 5 estados de la India. En el 95 hay una reemergencia de enfermedades epidémicas, o sea, vuelven a salir unas enfermedades que antes habían estado como un poquito desaparecidas. Comienza el nuevo siglo, siglo XXI, y tenemos SARS. El SARS ya prende las alertas y el SARS nos demuestra a nosotros que es necesario replantear lo que habíamos hablado en el 69 con el Reglamento Sanitario Internacional. Así que en mayo del 2005, la Asamblea Mundial de la Salud adopta este nuevo Reglamento Sanitario Internacional, esta versión 2005, y ya en 2007 entra en vigor y empieza a trabajar como tal. Bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis también en la importancia precisamente de evidenciar que cuando se presentó la epidemia del SARS, dio cuenta de que los países no estaban organizados debidamente, no tenían una capacidad de respuesta precisamente cuando se presentara algún tipo de eventos. Y había muy deficiente colaboración entre estos mismos países. Entonces, por eso se vio la necesidad de volver a analizar las medidas que estaban planteadas y actualizarlo como tal, porque ya como ya lo habían comentado con, Juan Fernando, con que un solo marino llegara a algún punto ya generaba el caos porque podía traer algún tipo de enfermedad, por eso empezaron a implementarse las medidas de vigilancia un poco más rigurosas a través del Reglamento Sanitario Internacional. Y como ya habiendo analizado el panorama presentado, mirando los inconvenientes que se tuvieron durante el manejo de las enfermedades anteriores con la experiencia ya adquirida, ya se definió como una herramienta jurídica para que 194 estados fueran adoptadas y ayuda a prevenir a la propagación internacional de las enfermedades, específicamente eventos de emergencia de salud pública. Bueno, este esquema que ustedes ven tan complicado, al principio cuando lo vimos la primera vez nosotros sí era complicado realmente, sí era complicado, y este es el anexo 2 del Reglamento Sanitario Internacional, pero resulta que este anexo nos daba a nosotros una pauta interesante, para tratar de analizar los eventos que pudieran estar ocurriendo por medio de 4 preguntas. No nos vamos a detener mucho aquí, simplemente es para mostrarles a ustedes cómo es el análisis que se hace desde el reglamento sanitario con estas 4 preguntas acerca de si un evento específico genera un impacto grave en salud pública, es un evento inusitado o imprevisto, existe riesgo de propagación internacional y existe riesgo de restricción a los viajes o al comercio. Estas 4 preguntas, cuando nosotros nos las hacemos, nos podían ayudar a consolidar y recabar información acerca de un evento que en algún momento para nosotros puede ser bastante grave, ¿sí? Entonces, esto como tal, nosotros lo trabajamos y la idea precisamente es que se vuelva una herramienta donde las personas conocen por medio de ella la gravedad de un evento que en algún momento pues nos puede a nosotros sorprender. Entonces, como ya teniendo el marco del Reglamento Sanitario Internacional, Colombia hace parte de los 194 estados miembros de la OMS que lo adoptaron y precisamente a raíz de una normatividad colombiana podemos nosotros dar cumplimiento a este reglamento. Entonces tenemos por primera instancia la Ley Novena del 79, que es nuestro Código Sanitario Nacional, el cual nos permite precisamente organizar y reglamentar todo el funcionamiento de las acciones de vigilancia y control epidemiológico en los puertos, dirigido siempre a personas, animales, plantas, mercancías, medios de transporte, la infraestructura aeroportuaria, naves y demás. Y esto obviamente en concordancia con el RSI, el Reglamento Sanitario Internacional. Para poder dar operación a lo que indica esta ley, nuestro Código Sanitario Nacional, tenemos el Decreto 1601 de 1984, el cual precisamente reglamenta los títulos 3, 5 y 7 de la Ley Novena del 79 en cuanto a sanidad portuaria y vigilancia epidemiológica en naves y vehículos terrestres. Entonces se podría decir que a raíz de este decreto nace sanidad portuaria en Colombia y pues podemos ver que el decreto tiene ya unos añitos, de 1984, pero ese decreto fue muy visionario en su momento. Entonces, abarca todas las necesidades que tenemos en este momento de vigilancia,
y es demasiado completo, por eso no se vio la necesidad como tal de modificarlo. Y para poder dar respuesta a este decreto, tenemos la circular 004 del 2008, que precisamente encierra las competencias de sanidad portuaria, donde nos indica cuáles son las acciones de inspección, vigilancia y control que se realizan, las recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla y otras más que se presentan en las direcciones territoriales de salud. Yo quiero comentar algo de lo que está diciendo Gina acerca del decreto 1601, que ya el otro año cumple 40 años. Y que nosotros, obviamente, pues hemos recibido muchos comentarios acerca de lo que se debería cambiar. Pero Gina ya lo comentó, en su momento fue muy visionario, ¿sí? Y nosotros vemos precisamente en el ejercicio y en la práctica de este decreto que hay muchísimos elementos que todavía nos siguen sirviendo a nosotros. Mucha de la crítica en algunos momentos es precisamente que acota o está nombrando a entidades que ya no existen. Pero ya superado esto, nosotros vemos que siguen habiendo muchos elementos que todavía están sirviendo. Entonces, hablando del mismo decreto, como les mencionaba, lo que permite es que reglamentar de la ley 9ª, el título 3, que habla sobre el tema de salud ocupacional, el título 5, todo el tema de inspección a alimentos, y el título 7, vigilancia y control epidemiológico como tal. Ustedes se dan cuenta con esto que sanidad portuaria viene a ser una representación de salud pública en los puertos, ¿sí? Porque fíjense como Gina les está comentando, que es salud ocupacional, alimentos, vigilancia y control epidemiológico. Esas personas, esos equipos de sanidad portuaria que sé que están conectados y nos están escuchando, no solo están haciendo la sanidad portuaria como la estamos mostrando aquí, sino que para muchos efectos vienen a ser precisamente la representación de salud pública. Y precisamente sanidad portuaria en los puertos, en los aeropuertos, en los terminales, en los pasos fronterizos, de una u otra forma, recogen toda la información y ayudan al resto de dependencias de las secretarías de salud a trabajar precisamente por el bienestar de las poblaciones. Y en esta gráfica ya podemos ver la necesidad precisamente de incrementar las medidas de protección, porque aquí vemos en la gráfica, la línea roja nos muestra los días que se necesitaban para rodear el mundo, versus la línea verde, la población en miles de millones de habitantes en ese entonces. Esta gráfica, pues que puede ser un poquitico compleja porque tiene dos ejes verticales, nos muestra una relación bien interesante que nosotros utilizamos aquí en sanidad portuaria, y es lo siguiente. Como ya nos comentó Gina, si nos paramos en 1850, la gráfica nos está mostrando que la población total del planeta estaba en 500, 700 millones de personas más o menos, y que dar la vuelta al mundo en ese entonces superaba los 350 días más o menos el año. ¿Eso qué significa? Bueno, ¿qué es lo que pasaba en ese entonces? Obviamente no teníamos aviones, había tren, había barcos, pero era un medio de transporte más lento, así que nos demorábamos muchísimo en dar la vuelta al mundo, ¿sí? A medida que van pasando los años y se desarrolla muchísimo la tecnología, podemos encontrar nosotros que después del año 2000 y ahorita pues ya en este año que superamos los 8.000 millones de personas en el planeta, podemos ver que dar la vuelta al mundo, precisamente con el incremento de la tecnología, sobre todo de la industria aeronáutica, podemos dar la vuelta al mundo en 1 o 2 días, ¿sí? No en un solo avión, pero sí por varios aeropuertos. Ahora piensen ustedes en esto. Yo me monto en un avión, me subo al primer aeropuerto, al primer aeropuerto, y me subo en un avión que tiene 200 a 300 personas y yo tengo una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? Puedo estar en riesgo, generar el riesgo para el resto de las personas que están en ese avión de transmitirles eso. Me bajo en el segundo aeropuerto y tomo un segundo avión, pero esas 300 personas que viajaron conmigo en el primer avión puede que sigan transportándose y propagando precisamente esto, y yo vuelvo y repito el ciclo en el segundo avión o en el tercer avión hasta que yo diera la vuelta al mundo. Esto se da muchísimo más rápido ahorita precisamente porque somos más, porque hay medios de transporte más rápidos y porque ustedes cada vez van a ver que en los aeropuertos hay muchísima más gente.
¿Ya? Entonces, ustedes entenderán la importancia de sanidad portuaria precisamente cuando estamos hablando de este tipo de control sanitario precisamente en las fronteras. Bueno, este esquema de alerta y respuesta rápida se los quiero explicar de una forma muy sencilla y es básicamente, es porque nosotros necesitamos aquí la participación de todos. Nosotros solos desde salud no podemos, desde sanidad portuaria no podemos, ¿sí? Y necesitamos en general que todos nos ayuden precisamente a la alerta y respuesta rápida. Este tiene 4 pasos: la detección, la notificación, la confirmación y la respuesta. Imagínense que alguno de ustedes tiene algún síntoma respiratorio, pero ustedes dicen, no, esto no es grave. Esto no es tan grave, yo lo puedo controlar con algún remedio casero. Y tenemos la primera flechita que ustedes ven hacer cerca del día 7, del día 8. Eso significa que esa detección, que es cuando ustedes van al servicio de salud y van precisamente donde un profesional de salud, se demora 8 días en detectar ese evento específico, ¿ya? Luego él se demora 2 días, más o menos, hasta el día 10, como ven ustedes la segunda flecha, para la notificación, ¿sí? O sea que él reporta al sistema de salud que aquí hay una persona con cierta sintomatología. Luego la confirmación se puede estar dando en el día 18, 19. Estamos hablando de pruebas clínicas, ¿ya? De una u otra forma. Y luego la respuesta se da más adelante en el día 24. ¿Esa respuesta qué puede ser? Digamos que sea vacunación, que sea fumigación, por ejemplo. Pero entonces la gráfica lo que nos está mostrando aquí es que así como esta persona se demoró 8 días en reportarse, en manifestar que se sentía enfermo y llegar a los servicios de salud, podemos ver que toda esa curva, todas esas barras rojas son de personas que en un momento determinado hicieron lo mismo, hablando de un mismo evento. Y la oportunidad para el control es esos poquiticos casos que tenemos allá abajo amarillos. Es decir, después de que nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, después de que fumigamos o vacunamos, esas son las personas que ya no les pasó nada de pronto porque estuvieron dentro de esa cobertura de la respuesta. Ahora, bueno, la gráfica desafortunadamente se nos trastocó un poquito. Pero la idea precisamente es que cuando hacemos esta alerta y respuesta rápida mucho más rápido, ¿sí? Hacemos esa detección, esa notificación, esa confirmación y respuesta mucho más rápido, no solo las personas que van al servicio de salud, sino precisamente el servicio de salud o las pruebas diagnósticas o la respuesta que se hace de forma mucho más prioritaria. Nosotros tenemos que los casos complejos que pueden ser las personas que se enfermaron, las personas que se murieron en un momento determinado, son los cositos rojos, las cositos rojos, y los amarillos fueron la oportunidad para el control. Es decir, todos los que se pudieron, digamos, no se enfermaron en un momento determinado por un evento determinado porque pudimos hacer esto rápido, ¿sí? Así que realmente hacer toda esta alerta y respuesta rápida, fíjense ustedes que no es solo responsabilidad del sector salud, sino que necesitamos siempre la participación de toda la comunidad. Y ya con este contexto bastante completo, ya podemos entrar a hablar de lo que es una SPI. SPI, sí, son por sus siglas, Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Esos eventos son precisamente algo extraordinario que pueda representar un riesgo para la salud pública, que tenga un impacto a nivel internacional, que tenga una alta propagación y que pueda repercutir y traer varias consecuencias a nivel de salud, economía, políticas y demás. Entonces, por eso es tan importante hacer la vigilancia, la detección de todos los temas de que puedan representar un evento de salud pública de importancia internacional. Para poder determinar una SPI es necesario cumplir una serie de requisitos y el único que puede decir que si es una SPI o no es el director general de la Organización Mundial de la Salud. Y SPI, como muy bien lo dijo Juan Fernando, no solamente es enfocado en enfermedades, que es lo que más comúnmente sucede, sino que también hay otra serie de eventos que nos pueden representar un impacto a nivel internacional, que son las que requieren toda la atención a nivel de fronteras. Entonces tenemos eventos, riesgos o amenazas de tipo infeccioso, animales o enfermedades zoonóticas, alimentos y agua, emergencias ambientales, emergencias y desastres,
eventos dados por sustancias químicas tóxicas, medicamentos, productos químicos como tal, y todas las emergencias que puedan dar a nivel de radionuclear. Entonces, en el tema de enfermedades infecciosas, zoonóticas y demás, que son enfermedades que pueden causar un brote, esta propagación lastimosamente se ha habido afectada o incentivada por la resistencia de los antimicrobianos. Entonces, eso es una amenaza muy grande que tenemos y una barrera para poder detener o contener en algún momento los brotes que se presentan. La farmacoresistencia precisamente nos impide poder contener los eventos que se puedan presentar, por ejemplo, enfermedades diarreicas, infecciones hospitalarias, de transmisión sexual, infecciones de vías respiratorias, enfermedades como malaria y meningitis. Entonces, hay que romper precisamente este inconveniente, pero igual tomar las medidas para poder dar respuesta a estas enfermedades. Tenemos, por ejemplo, enfermedades como el cólera, como lo dijo Juan Fernando también, ha sido una pandemia presente, constante todavía. Se diseminó desde la India en casi todo el mundo, se presentó hasta la primera mitad del siglo XX y la enfermedad tuvo gran medida confinada en Asia. A partir de 1961 se extendió por toda Europa Oriental, África, la península ibérica, Japón, Italia y América. En el 2010, hasta la actualidad, ataca Haití, República Dominicana y demás. Entonces, por eso es el tema de que hablábamos ahorita de la globalización, que es lo que nos puede traer las enfermedades a los diferentes sitios. Bueno, ya en la línea de tiempo anterior les había mostrado lo que era el síndrome agudo respiratorio severo. Y esa fue esa primera enfermedad en el siglo XXI en exponer vulnerabilidades en la detección y respuesta a los brotes. Cuando comenzamos pandemia de COVID-19, este fue un referente. Lo que pasa es que esta epidemia como tal generó el fallecimiento de 774 personas en cerca de 20 países. Obviamente fue un referente para nosotros en COVID, pero ustedes recuerdan que las cifras de COVID pues rápidamente sobrepasaron a este mismo evento. Luego llegamos con la pandemia de influenza 2009, que se disemina internacionalmente a gran velocidad. Esta, sobre todo, nos mostró que las pandemias anteriores, que se habían diseminado alrededor del mundo, se habían dado la vuelta al mundo en 6 meses, esta lo hizo en 6 semanas. Entonces, estábamos viendo como una velocidad progresiva y obviamente alarmantes para los sistemas de salud mundiales. La pandemia de COVID-19 declarada por la OMS como tal en marzo de 2020 ha tenido un impacto global sin precedentes. Tengan en cuenta ustedes que esta pandemia como tal fue reportada por el sistema de salud de la provincia de Wuhan el 31 de diciembre del 2019. Por eso es que se llama COVID-19, ¿no? Si hubiera sido reportada el otro día, el 1 de enero del 2020, pues probablemente se llamaría COVID-20. Ese es simplemente el dato. Nosotros aquí, pues obviamente, ustedes se acuerdan pues que generamos una serie de medidas de control como distanciamiento social y uso de mascarillas, y esta impactó gravemente la economía. Esta fue denominada como tal, como una ESPI, desde ese mismo año, y este año 2023, pues ya se bajó la categoría de ESPI. La pandemia de Zika, que tuvo lugar entre 2015 y 2016, perdón, fue una enfermedad viral transmitida principalmente por mosquitos del género Aedes. Aquí como tal, ustedes podrán recordar que se nos hacía muy similar precisamente a dengue y chikungunya en sus inicios, pero lo que pasa es que ella sí generó una gran alarma precisamente por las consecuencias que tuvo especialmente en las mujeres embarazadas. El 1 de febrero del 2016, el Comité de Emergencias, que trabaja precisamente con la Organización Mundial de la Salud y le da precisamente esas pautas acerca de qué hacer y que cuando algo debe ser considerado ESPI o no, la declaró como tal como una ESPI, digamos, durante un periodo de tiempo. Y ahorita también tuvimos la otra ESPI, que era la viruela símica, también una enfermedad de tipo de zoonosis viral causada por el virus de la viruela, que pertenece al género Otopoxivirus. Este es un virus causante de diferentes tipos de viruela.
Se caracterizaba por una erupción o lesiones cutáneas ya característicos. Y el 23 de julio del 2022, el director de la OMS, como les dije al inicio, él es el único que puede determinar qué es una SPID, entonces declaró al Mpox o viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y también este año ya se le bajó la categoría. Otro de los tipos de eventos o amenazas que pueden representar una amenaza internacional son las enfermedades transmitidas por alimentos. Esto debido a que la inocuidad alimentaria es clave para prevenir estas enfermedades. Y debido precisamente a la globalización, al movimiento de mercancías, importación y demás exportación, cuando se le da un mal manejo, entonces estamos llevando virus, alimentos contaminados con agentes patógenos o con sustancias químicas que nos puede representar precisamente una enfermedad de transmisión alimentaria. Por eso son importantes las medidas de control en los puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y demás, porque estas pueden provocar diferentes brotes cuando no cumplen esas condiciones requeridas, ya que se comercializan de frontera a frontera y pues el paso es muy probable que se presente una propagación de enfermedades. Accidentes por sustancias químicas y tóxicas. Nosotros pues hemos visto una serie de eventos a nivel complejo que se han manejado y como les explicábamos anteriormente en lo que puede ser una SPI, si bien las SPI hasta ahorita declaradas como tal, como ébola, Zika, COVID-19, ustedes las pueden asociar obviamente a enfermedades y enfermedades infecciosas, ¿sí? O de pronto zoonóticas. Pues la SPI también podría llegar a ser un accidente por sustancias químicas tóxicas, que es algo complejo para nosotros, porque si bien este accidente como tal no es una enfermedad, ustedes estarán de acuerdo con nosotros en que sí pueden generar una serie de consecuencias complejas para la salud humana. Entonces, en África Occidental, 2006, hubo un vertido de 500 toneladas de residuos petroquímicos. Y en Europa meridional, en 1981, consumo de aceite de cocina adulterado con aceite de cocina industrial. O sea, esto ha generado una serie de consecuencias. Estos ejemplos que les estamos mostrando aquí no han sido SPI, pero lo que hizo el Reglamento Sanitario Internacional sí fue ampliar las categorías precisamente para pensar que, como les dije ahorita, no solo las enfermedades infecciosas o zoonóticas pueden ser SPI, sino que este tipo de eventos pueden llegar a degenerar a las mismas. Lo mismo ocurre con los desastres ambientales. Si bien hasta ahorita no hemos tenido un desastre que se haya considerado una SPI, piensen ustedes precisamente en la ola de calor que hemos tenido no solo en este año, sino en los años anteriores, en los derrames de petróleo, en las muertes por intoxicaciones que se genera permanentemente, en los tsunamis, en los terremotos, o sea, en muchos eventos que de una u otra forma pueden generar y degenerar precisamente la calidad de vida de la población y afectar la salud pública de todos los países, ¿sí? Nuevamente les repito, hasta ahorita no se ha determinado como tal uno de estos eventos como SPI, pero el reglamento sí los está contemplando en caso de que pudiera llegar a ocurrir. Y con los accidentes radionucleares ocurre lo mismo. Hasta el momento se han tenido el accidente de Europa Occidental, la catástrofe conocida como Chernobyl, dada en Chernobyl, que se vio una nube radioactiva afectando a diferentes países, Reino Unido, Irlanda, una parte este de América del Norte, grandes zonas de Ucrania se vieron afectadas también. La contaminación se extendió por un área muy grande, afectando a 336.000 personas. Japón se vio, obviamente, tuvo afectación de daños muy severos por la planta nuclear de Fukushima. Se presentaron terremotos, tsunamis y demás. En esa catástrofe de Chernobyl, pues tuvo un impacto muy fuerte en el tema de salud. Se vieron mutaciones genéticas, malformaciones, los efectos de la radioactividad todavía se sienten. El accidente también de la planta de Fukushima, que explotó también en Japón, teniendo un radio de impacto bastante grande, y la radiación, obviamente, que no se ha podido acabar por completo. Es una alerta también tener en cuenta que en la actualidad hay 440 reactores nucleares que están en funcionamiento, los cuales representan el 9% de la electricidad mundial.
y tienen proyectado también seguir construyendo otros reactores entre el 2023 y el 2027. Entonces, en países como China, Corea del Sur, Turquía, Rusia, representan pues generalmente, obviamente, un riesgo con este tipo de energías. Por eso es importante mantener la vigilancia como tal y la identificación. Otro tipo de emergencia de salud pública de importancia internacional son los brotes accidentales o intencionados. Entonces, recordemos los brotes por liberación accidental, agentes infecciosos, dados por fallas en la bioseguridad, ataques, por ejemplo, como el anthrax en su momento que se presentó, también obviamente representa una amenaza y una espía. Tenemos eventos como el desplazamiento transfronterizo del agente de vehículo huésped, esto dado por viajes internacionales, cuando se presenta algún tipo de reunión internacional, eventos religiosos, deportivos, conferencias de todo tipo. Eso presenta un contacto muy estrecho con el viajero internacional y la población. Bueno, aquí vale la pena darle el mérito y el reconocimiento a los equipos de las direcciones territoriales de salud que trabajan en esto, porque ustedes saben que hay muchos eventos o internacionales que se están realizando en el país. Tenemos eventos deportivos, tenemos eventos culturales, tenemos eventos políticos a veces, ¿sí? Y eso hace que precisamente la migración, la entrada y salida de personas sea muy activa en nuestro país. Nuestros equipos trabajan precisamente en esto y nosotros desde el ministerio apoyamos a estos equipos. Imagínense ustedes, por ejemplo, a las competencias deportivas internacionales que varias de las ciudades han tenido, la entrada de estas personas, la revisión que tienen que hacer los equipos precisamente para mirar el perfil epidemiológico de esos países, o sea, qué tipo de eventos, qué tipo de enfermedades están ocurriendo en estos países, no para evitar que estas personas entren, sino precisamente para generar estrategias o planes de contingencia para controlar esto. Así como cuando ellos están acá y nosotros en un momento determinado estamos en contacto con los mismos grupos de salud que están en los otros países para verificar que de pronto no hayan contraído, digamos, alguna enfermedad muy típica de nosotros, pero que en países, digamos, más al norte no puedan estar ellos conociendo. La idea precisamente es que nosotros estamos desde Sanidad Portuaria en completa coordinación con los demás equipos. Estoy hablando de salud ambiental, estoy hablando de emergencias y desastres, y precisamente la idea es que nosotros siempre trabajamos de forma mancomunada para precisamente garantizar el bienestar en general de las poblaciones. Y ya teniendo en cuenta todo el contexto de por qué se origina la necesidad de tener sanidad portuaria, toda la normatividad, los eventos que se tienen en cuenta que nos generan algún tipo de alerta, ya entramos a hablar ahora sí, de qué es sanidad portuaria. Entonces, sanidad portuaria es ese conjunto de acciones que se realizan para mantener un control sanitario, una vigilancia sanitaria epidemiológica, siempre todo enfocado a viajeros, medios de transporte, mercancías, la infraestructura como tal en las áreas portuarias. Es por eso que se convierte en un sistema funcional que interactúa con las autoridades locales o nacionales, como dijeron al principio. Es importante el apoyo de todos ellos. Como dijo Juan Fernando, no podemos trabajar solitos. Siempre se necesita ese apoyo y esa coordinación para poder dar cumplimiento a la normatividad vigente, que ya se las mencionamos, y todo siempre con el fin de garantizar la seguridad sanitaria en el país. Eso es en general lo que es sanidad portuaria. Es importante también tener en cuenta que sanidad portuaria acciona o tiene su punto de acción son los puntos de entrada básicamente. Los puntos de entrada, ¿cómo se definen? Es un paso para la entrada o salida internacional de los viajeros, equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías y paquetes postales, así como los organismos y áreas que presten servicio para dicha entrada o salida. Entonces es importante aclarar que no todos los aeropuertos, no todos los terminales terrestres, no todos los puertos son puntos de entrada. Se requiere obviamente que haya un flujo de entrada y salida internacional para poder ser determinado como punto de entrada. Bueno, recalcando esto que está acá, que acaba de decir Gina, los puntos de entrada, como está aquí en la definición, que es la definición directamente del Reglamento Sanitario Internacional, son en el caso de Colombia los aeropuertos internacionales, pues porque ustedes entienden
que tienen entrada directa de personas que vengan del extranjero y también salida, precisamente, ¿ya? Los puertos marítimos, obviamente, porque tienen una salida y una entrada internacional, y los pasos fronterizos de nuestro país. Algunos puertos fluviales que precisamente pueden estar en la frontera, ¿sí? Y aquí deberíamos dejar un poquito de lado los terminales de transporte terrestre, que como tal en la definición no son puntos de entrada. Pensemos, por ejemplo, en el terminal de transportes de Bogotá. Si bien en algún momento podría recibir un bus que viniera de Venezuela o de Ecuador, digamos, lo que pasa es que no es punto de entrada porque antes de llegar a Bogotá, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ha pasado por Ipiales, por Pasto, por Cauca, por Cali, entonces ya ha tenido muchas paradas y muchos posibles controles. En el caso, obviamente, ahí haciendo la comparación con los aeropuertos internacionales es diferente, pues porque de un país, si podemos llegar directamente a Colombia, directamente a un aeropuerto internacional, ¿sí? Así que recuerden, o sea, son los aeropuertos internacionales, los puertos marítimos y los pasos fronterizos, que son los que conocemos nosotros como los pasos de frontera, como los que hay en Rumichaca, en Nariño, o como los que tenemos en Norte Santander y en otras partes del país. Y ya como tal, las acciones que se realizan desde Sanidad Portuaria encierran básicamente acciones de inspección, vigilancia y control y vigilancia en salud pública. Entonces, por medio de las acciones de inspección, vigilancia y control, es que se verifican el cumplimiento de las condiciones sanitarias para garantizar que las personas, los viajeros, no representen un riesgo. Entonces, ahí es cuando se hace la verificación de los medios de transporte, las instalaciones, las mercancías, como tal. Se hace entrevista a los viajeros, que eso lo vimos mucho con el tema de COVID-19. Y ya la vigilancia de salud pública como tal recoge toda esa información que se obtiene de la IBC y realiza los reportes que se requieran, o hace las notificaciones, maneja ya el tema más de gestión también, hace la observación como tal de salud pública enfocada a los medios de transporte afectados. Y dichas acciones se realizan de manera rutinaria, siempre ya con el apoyo de los equipos en las direcciones territoriales de salud, bien sea también a manera de queja o alguna denuncia que se llegue a presentar, entonces también se hacen las visitas de inspección. Y todo eso para poder dar cumplimiento al Reglamento Sanitario Internacional, siempre por medio de la autoridad competente. Visto todo esto, Sanidad Portuaria en Colombia hace una vigilancia sanitaria y vigilancia en salud pública a mercancías, medios de transporte, la infraestructura, viajeros y tripulantes. Nosotros y específicamente los equipos que están precisamente en los territorios hacen esta serie de procesos, ¿sí? Ya lo hemos dicho y ahorita se los vamos a mostrar. No vamos solos, vamos acompañados de otra serie de autoridades, cada uno dentro de su rango de competencias. Manejamos esta información y gestión intersectorial precisamente porque solos no podemos. Sabemos que tenemos un conocimiento en salud, pero es prioritario el trabajar con las otras entidades. ¿Con quién más trabajamos? Aquí se las estamos mostrando. Dirección General Marítima, la DIMAR, que ustedes la conocen como la Autoridad Marítima Colombiana, la que nos ayuda precisamente en los puertos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ellos precisamente hacen su trabajo en los mismos puntos de entrada donde trabajamos nosotros. Obviamente los amigos, los compañeros de Migración Colombia, los compañeros del Instituto Colombiano Agropecuario, ustedes saben que nosotros, así como tenemos unas competencias en salud, ellos también tienen una serie de competencias importantísimas y que también tienen una repercusión en la salud humana. La Policía Nacional en los distintos grupos que tiene, Policía Portuaria, la Policía Fiscal Aduanera, la Policía Ambiental, el INVIMA y la Aeronáutica Civil junto con las corporaciones autónomas regionales. Entonces, fíjense que nosotros como Sanidad Portuaria trabajamos y hacemos la parte de salud, pero siempre necesitamos estar acompañados de este pool de autoridades precisamente para poder realizar todas las acciones de inspección, vigilancia y control que la ley nos ha entregado. Y bueno, también es importante que ustedes sepan que hay diferentes espacios donde convergen todas estas organizaciones, todas estas entidades.
En los departamentos y distritos hay algo que se llama el Comité Seccional de Sanidad Portuaria y a nivel nacional el Comité Nacional de Sanidad Portuaria. Entonces, en esos comités se generan las acciones, precisamente se analizan las situaciones que se presentan, se genera la respuesta coordinada con todas las entidades que ya se mencionaron para poder responder precisamente a los eventos que puedan presentarse y poder focalizar más la atención. Bueno, ¿dónde hace presencia sanidad portuaria? Nosotros en este mapa hemos querido mostrar, ¿sí?, dónde están los principales puertos. Y ahora tengan en cuenta, primero que todo, que no hay sanidad portuaria en todos los departamentos del país. Realmente no está, por lo que les hemos contado hasta el momento, ¿cierto? No todos son departamentos de frontera, o no todos tienen aeropuertos internacionales, ¿sí? Hay unos que obviamente están más fortalecidos por el mismo desarrollo y economía de su propio departamento, ¿ya? Pero como tal, en algún momento nosotros desde el ministerio apoyamos a todas estas entidades territoriales. Donde haya un punto de entrada, esa entidad territorial tiene la misma competencia para tener su grupo, su equipo de sanidad portuaria, y nosotros desde el ministerio, obviamente gustosos siempre de estar apoyando todo este tipo de acciones. ¿Listo? Nosotros hemos querido en esta corta presentación, mostrarles un resumen del trabajo que realizamos nosotros, ¿sí? Ahora queremos compartir con ustedes un juego, una estrategia de gamificación precisamente, donde esperamos que ustedes se puedan conectar con nosotros. Ya les vamos a dar las instrucciones. Y la idea precisamente es que podamos hacer un repaso por medio de una serie de preguntas acerca de lo que hemos visto el día de hoy. Esta plataforma Kahoot nos permite a nosotros en un momento determinado generar una serie de preguntas que ustedes se conecten desde sus celulares y nos puedan ayudar a resolverlas. Aquí no necesitamos, digamos, que las personas se vayan a sentir como que respondieron mal y nada. No, porque es que todos vamos a aprender. Al final de cada pregunta vamos a hacer una revisión precisamente de las respuestas. Por si acaso a alguien se le quedó algún tema pendiente, pues precisamente Kahoot nos sirve para eso. Entonces ya les voy a dar las indicaciones. Juan Fernando, y recuérdanos el maravilloso estímulo que tienen a esta trivia que nos presentan. Ah, claro, ya les voy a explicar cómo es el tema precisamente. Bueno, entonces, Kahoot es un juego muy interesante, ¿sí? El cual nosotros utilizamos en muchas de nuestras presentaciones. Y en este momento ustedes tienen dos formas de entrar. Se pueden meter al sitio Kahoot, como está escrito ahí, .it, como de Italia. Y cuando él les pida el pin de juego, van a poner ese número 703-9401, o si quieren, por medio de su celular, simplemente escanean el QR. Nosotros vamos a hacer una serie de 10 preguntas. Ahí ya empezaron a aparecer las personas. Vamos a hacer una serie de 10 preguntas. Y el juego, ¿cómo se maneja? La persona que responda acertadamente y en el menor tiempo posible, le va a dar un puntaje, ¿cierto? Obviamente, la persona que primero responda y correctamente, pues va a tener el mayor puntaje. Kahoot me va a ir diciendo las 3 personas que están punteando en esto. Y a esas 3 personas, precisamente a esas 3 personas, le voy a pedir el favor a Mauricio, que es el que nos ha hecho toda esta espléndida invitación, que esas 3 personas se contacten con Mauricio, porque a esas 3 personas les vamos a entregar una versión en físico del Reglamento Sanitario Internacional, ¿sí? Entonces, ustedes se pueden conectar desde ya. Aquí ya veo bastantes personas. Les agradezco mucho la acogida. Este es un juego que los queremos hacer con ustedes, pero también
Esto es una plataforma que en la versión básica es gratuita, así que nos permite hacer muchas cosas. A veces incluso trabajamos con simulaciones, una de las herramientas que trabajamos en sanidad portuaria, ¿ya? Así que, pues esto es algo para que nosotros podamos hacer un repaso y es bastante interesante. Bien, ¿listo? Vamos a esperar un minutico más a que las personas se terminen de conectar y vamos a comenzar. Pues el juego no se demora mucho, más vamos a hacer 10 preguntas, como les dije. La herramienta se va a conectar por medio de su celular. Ustedes tienen que seguir viendo la pantalla, ¿sí? Porque ahí van a aparecer las preguntas, pero ustedes van a responder desde su celular. En su celular les van a aparecer colores y rombos que van a estar asociados a la pregunta en la pantalla, ¿cierto? A veces ocurre que desafortunadamente la conexión del celular no está buena, a veces ocurre así, pero bueno, esos son gajes del oficio, ¿ya? Entonces, pues bueno, vamos con un grupo muy interesante. Unos Juan segunditos Fernando, más. Dime. de pronto mientras se conectan otras personas al ejercicio, quisiera yo como formular una pregunta. Sí, claro. Ahorita ustedes hablaban acerca de cuando se realizan eventos deportivos o culturales, que vienen personas del exterior, vienen artistas, vienen deportistas. Es, digamos, bien sabido o es famosa la historia de, por ejemplo, Novak Djokovic, que nunca se quiso vacunar contra el COVID. Y eso de hecho le causó el no poder participar en varios abiertos internacionales por la regulación de cada uno de los países. Digamos, ¿existe alguna regulación especial o una postura oficial de, de nosotros, digamos, del ministerio, ante situaciones como esa, de personas que sean, o sea, antivacunas, por decirlo de alguna manera? Si tú has visto, Mauricio, digamos, en los mismos anuncios que maneja el ministerio, digamos, aquí el ministerio nunca estipuló la obligación de la vacunación como tal en un momento determinado. Sin embargo, eso es una pregunta muy interesante porque como las políticas que maneja el ministerio se viven actualizando, se viven renovando, eso sería una pregunta muy interesante que le podríamos, por ejemplo, hacer a los grupos que estén, digamos, en el ministerio a cargo de vacunación, ¿cierto? Sin embargo, fíjate que el caso que tú estás poniendo fue porque ese país en su momento había dicho, si no estás vacunado, no entras, ¿ya? Digamos que eso sí depende específicamente de la política y hemos visto que después precisamente de haber dejado atrás la pandemia como tal, en un momento determinado ya los mismos países fueron cambiando sus propias políticas, ¿sí? Porque pues las mismas estadísticas nos estaban mostrando a nosotros mejoría en los grupos poblacionales. Ya que me tocas este tema, precisamente quiero recalcar que cuando vienen estos invitados, que ya sean deportistas, a veces son artistas, esto es un trabajo mancomunado, ¿sí? Esto no es solo sanidad portuaria está en el punto de entrada, ayudando precisamente, pero son el resto de equipos de salud, de gestión del riesgo, de gobierno, los que permiten que este tipo de eventos se puedan generar y se puedan haber hecho de forma exitosa como muchas veces los hemos tenido en nuestro país. Sí. Mauricio, vamos a comenzar el juego. Vamos a comenzar el juego. Precisamente pues porque nos interesa hacer la retroalimentación con el resto de personas, o sea, como les había explicado. ¿Bien? ¿Listo? Listo, perfecto. Y por ahí tengo otra preguntita, la hacemos entonces posterior a la trivia, ¿te parece? Ok, listo, perfecto. Bueno, ok. Vale, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar ya. ¿Listo? Tenemos varias personas. Muchísimas gracias por la participación. Recuerden que la pregunta va a aparecer en la pantalla, o sea, en la pantalla que ustedes están viendo ahorita, y ustedes responden es desde su celular. Bueno, vamos a comenzar entonces. Tienen 30 segundos por cada pregunta. ¿El término cuarentena comenzó en el ámbito marino?
Perfecto, perfecto. Miren que tuvimos un total de 22 participaciones, ¿ya? Y a las personas que nos acompañaron desde el principio de la presentación, les mostramos que efectivamente esa cuarentena comenzó en el ámbito marino porque, digamos, en los siglos anteriores, ese era el transporte que primaba, ¿cierto? Y entonces los marinos, las personas de los puertos se empezaron a dar cuenta de que es que entre el periodo, entre la persona que en algún momento se podía contagiar y los síntomas, había un espacio, así que en algún momento cuando sospechaban, ponían en esa cuarentena, entre comillas, aunque no eran 40 días, no siempre lo fue así, a resguardarse para proteger la salud de la población. Así que sí era verdadera. Y este espacio pusimos esta pregunta que era sencilla para que ustedes pues conocieran la dinámica. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver cómo está la puntuación. Bueno, tenemos los 5 primeros puestos. Luego GAGG se manifestará si logra llegar hasta el final, ¿sí? Y vamos a ver en el transcurso del resto de preguntas precisamente cómo se va comportando y si estas 5 personas que tenemos aquí podrán llegar hasta el final. Recuerden que desde el equipo de Sanidad Portuaria, pues entregaremos un ejemplar en físico del Reglamento Sanitario Internacional a los 3 primeros puestos. Vamos con la segunda pregunta. ¿En qué año se crea la Organización Panamericana de la Salud? ¿22 personas? ¿Están conectados 22? No. Bueno, uno de los iconos que les mostramos nosotros del desarrollo de la salud en el continente americano, precisamente, fue que en 1902 se creó la Organización Panamericana de la Salud, incluso mucho antes que se creara la misma Organización Mundial de la Salud. Ustedes estarán pensando, bueno, nos puso mucha trampa, nos puso mucha cáscara, pero el tema precisamente era para que ustedes estuvieran muy pendientes de lo que íbamos hablando. Y esta es una de las preguntas que a nosotros nos interesa mucho, no específicamente por la fecha, sino por lo que propuso el continente americano desde muy tempranos años, ¿sí? Así que obviamente, pues no fue 1802, no fue tampoco 2002, y curiosamente, la mayoría, o sea, 10 personas, apuntaron a que era en 1912. Muchas felicidades a los que sí apuntaron a 1902. Entonces, fíjense que aquí hay un dramático cambio en la estadística y Javier Ayala lo tenemos de primero, luego a María Cristina BC y luego a Karina. Entonces, en un momento determinado, vamos a ver. Bueno, y de cuarto está nuestra compañera Ingrid Pizarro. Un saludo en Barranquilla. Y la idea precisamente es ver si podemos sostener estas 3 personas hasta el final. Vamos a seguir con la tercera pregunta. Oficialmente, ¿cuál es la primera versión del RSI? Bueno, nuevamente tenemos unas respuestas heterogéneas, pero fíjense, y lo importante de esta trivia que estamos haciendo precisamente es que recordemos de forma positiva. En la presentación, cuando estábamos mostrando la línea del tiempo, recuerden que mostramos esa primera versión en color amarillo, que no estaba pensando en las emergencias, sino solo en 6 enfermedades, ¿sí? Y esa primera versión es del año 69. Esa primera versión es del año 69. Obviamente no de mayo del 2005, que tuvimos la mayor votación, no de junio del 2005, ni del año 1979, sino efectivamente del año 1969. Vamos a ver
cómo quedamos. Entonces, fíjense que Javier Ayala tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas. El sistema aquí lo que hace es que nos indica eso, nos dice, mire, vamos con personas que están punteando y ta, 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 ta. Eso no significa, compañeros, que el resto no tengan todavía posibilidad de ganar, no. Lo que pasa es que a estas personas les ha ido bien, ¿sí? Ya, por ejemplo, nuestra compañera Ingrid Pizarro subió al segundo puesto y tenemos unos movimientos bastante interesantes. Vamos a seguir con la pregunta 4. Recuerden que son 10. ¿Cuál es la función primordial del RSI? Ay, ¿cuál? ¿Cuál? Puntuación. A menos que usted sea gringo, nos abre y cierra el término. Bueno, yo creo que vamos avanzando positivamente, precisamente. 18 personas respondieron correctamente, prevenir la propagación internacional de enfermedades. Esa es una función que estuvimos recalcando. Fíjense que aunque uno de los compañeros marca evitar que entren enfermos, pues digamos que eso es una forma, digamos, simple de ver el alcance que tiene el reglamento. Tampoco es impedir que entren mosquitos y tampoco es garantizar que todo el mundo esté vacunado. Efectivamente, como ya les dije, prevenir la propagación internacional de enfermedades. Vamos a ver cómo quedamos en la pregunta 4. Javier Ayala sigue puntuando. Ingrid Pizarro, nuestra compañera, sigue en segundo lugar. Luego está María Cristina BC. Han habido unos pequeños cambios, ¿ya? Pero, bueno, recuerden. Ah, bueno, y abajo nos avisa que Luz Helena es el escalador más alto, que ha subido 3 lugares, ¿sí? Así que el resto de personas que no se están viendo aquí, sigan intentando, sigan trabajando, que es muy fácil todavía. Todavía tenemos 6 preguntas por delante para que puedan estar en este podio. Puedes contar de sueldo asesor, tú no también lo particular de energía que lleva tilde. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que el Kahoot no tiene corrector, entonces uno se pierde. Uno se pierde por eso. Javier, venga, usted de licencia y estresándose aquí con nosotros, no me parece justo, Javier. O sea, no me parece justo. Dale, sonido. Bueno, resulta que el término SPI precisamente nos genera mucha confusión y esperábamos que con esta pregunta se aclarara, pero fíjense que tenemos de todo, ¿no? Hay 7 personas que nos pusieron que era una emergencia de salud pública de interés internacional. Hay 3 personas que nos pusieron que es un evento de salud pública de importancia internacional y hay una persona que nos puso que es un evento de salud pública de interés internacional. Pero realmente es una sola y es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Eso es lo que es, según el Reglamento Sanitario Internacional, una SPI. Vamos a ver cómo quedó la puntuación. Ok, Javier, Ingrid y Karina siguen en los 3 primeros puestos. María Cristina y Maceruri siguen en los siguientes puestos. Pero fíjense que Sonia subió 5 lugares con esta última pregunta. Bien. Seguimos entonces. 6ª pregunta. ¿Qué eventos no serían una SPI? ¿Qué más pasó? ¿Qué? Pero bueno, ya suéltelo porque todas están igualitas, así que ya suéltelo ahí. Ok. Nosotros hablamos de los que no podrían ser. Recuerden que hicimos un repaso de lo que la nueva versión del Reglamento Sanitario Internacional está incluyendo que podría ser.
Efectivamente, sí puede ser una enfermedad infecciosa, sí puede ser una enfermedad zoonótica, sí puede ser un evento de emergencias y desastres. Lo que pasa es que hasta ahora no lo ha sido, ¿sí? Sin embargo, recuerden que estos eventos podrían en algún momento desencadenar en consecuencias para la salud pública que sí se podrían volver una ESPI. Lo que no estamos considerando sería un accidente vehicular en la frontera. Imagínense ustedes una frontera entre 2 o 3 países, un gran accidente. Pues por más afectación que tuviera a las personas que se afectaron ahí, pues no llegaría realmente a ser una SPI en las condiciones, obviamente, en las que los hemos contado acá. Bien, vamos a ver cómo va el marcador. ¿Listo? Este marcador último no se movió, pero yo creo que de ahí para abajo sí se ha movido un poco. Así que ya en estas últimas preguntas, les recuerdo que seguimos participando y muchas veces cuando hemos estado jugando esto, en la pregunta 9, en la pregunta 10, tenemos unos cambios dramáticos. Bueno, vamos a seguir con la pregunta número 7. ¿Quién determina que un evento es una SPI? ¿Quién? Y el cosito. ¿Cómo llama el cosito? No sé, el cosito de la interrogación al principio. El signo de interrogación. El cosito. Es un cosito, es un cosito. ¿Cómo Bueno, se está llama bien, el está palito bien. de la N? Si hay error ortográfico, pero se ríe, entonces no importa. Ok, ok. Nosotros, cuando estábamos haciendo el análisis de este tipo de eventos, mostramos específicamente que era el director general de la Organización Mundial de la Salud el que podía determinar eso. Es más, en uno de los artículos del Reglamento Sanitario Internacional lo estipula de una u otra forma. Los otros que estamos aquí, fíjense que somos las personas, las entidades que estamos trabajando precisamente en el evento, llámese la autoridad local, llámese la autoridad nacional o la misma Organización Panamericana de la Salud, pero ninguno de estos tres son los que pueden como tal, digamos, publicar o decretar que es una SPI, un evento específico, solo el director general. Vamos a ver cómo quedamos. No se ha movido, no se ha movido. Vamos a ver si en las últimas preguntas. Bueno, Ingrid Pizarro tiene la racha de respuestas más alta con 7. Sí, ok. Muchas felicitaciones para Ingrid. Ingrid está muy, muy atenta al tema. Vamos para la pregunta 8. ¿Cuál es la razón de que se llame COVID-19? Pues yo no sé para qué vienes a sufrir. Yo no sé para qué vienes a sufrir. Javier, venga, en 5 minutos ya termina esto, o sea, no sufre. Pare de sufrir como la iglesia, pare de sufrir. ¿Cuál? Y el cosito. Y COVID-19. Ay, qué pena. Eso sí. Sí, qué pena. La de microinfartos, hay 8 microinfartos ya. Bueno, cuando estábamos precisamente hablando de de lo que es COVID-19, que aquí mi jefe me está haciendo la corrección para que todo nos quede claro que COVID se escribe en mayúscula sostenida, qué pena con ustedes. Realmente se llama COVID-19 por lo que yo les había comentado, reportada el 31 de diciembre del 2019, ¿sí? No por un serotipo 19, no porque sea un número aleatorio, ni porque fue encontrado el día 19, ¿no? Es realmente por haber sido reportada en ese año. Bueno, Ingrid acaba de bajar al cuarto piso, al cuarto lugar, perdón. Sí, fíjense que hemos tenido un pequeño movimiento ahí y Hugo está de vuelta en el juego, ha hecho 3 seguidas. Muy bien. Vamos a pasar a la 9ª pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un punto de entrada? Es así, yo no me acuerdo por qué quedó así. Sí, nos estaba mirando, quién sabe por qué quedó ese dibujito ahí. Es que no me acuerdo, es que había unas imágenes aleatorias, pero eso no lo llegamos a revisar. Estamos revisando la ortografía de las preguntas, por eso que nos separamos tanto.
Bueno, les estábamos mostrando anteriormente la definición que tiene el mismo Reglamento Sanitario Internacional acerca del punto de entrada y el por qué tenía como tal ese concepto y aplicaba específicamente al aeropuerto internacional, al puerto marítimo y al paso fronterizo. En el caso precisamente del terminal terrestre de pasajeros, no es como tal un punto de entrada, pues porque ustedes saben que está adentro del territorio, o sea, no es el primer contacto que puede tener en un momento determinado la persona a la entrada-salida de nuestro país. Siendo la 9ª pregunta, fíjense que tenemos un leve cambio. Un leve cambio. Vamos, Ingrid, no se ha acabado, falta una sola. Y hay 4 jugadores que están un poquitico abajo, que han tenido una racha de respuestas de 4. Ya esta es la última pregunta con un verdadero o falso. ¿Sanidad portuaria funciona en todos los departamentos de Colombia? Pues, ¿qué le pasa? Me pregunto. Ay, pues obvio. El terminal siempre terminal Ajá. terrestre está en paso fronterizo. Como por ejemplo, Arauca. ¿Cuál está? Arauca es- Pero ¿cuál está pegado que no, que sea diferente del paso? Arauca y Bueno, Arauca y bajo en Nariño. Pero si pudiera llegar a pasar, entonces lo que bueno, recuerden el mapa que les mostramos ya al final de nuestra presentación. En ese mapa estábamos mostrando dónde teníamos los puertos, los aeropuertos, ¿sí? Y también les hacíamos el comentario de que no teníamos, o sea, no había puntos de entrada, no había esos procesos de sanidad portuaria en todos los departamentos, en gran parte porque, digamos, estos aeropuertos, digamos, son regionales y no tienen esos vuelos internacionales en el momento, así que esta pregunta como tal, pues obviamente iba a ser falsa. Ya terminadas estas 10 preguntas, él nos va a mostrar cuál es el podio y las 3 primeras personas, María Cristina BCE, Karina en segundo lugar y Javier Ayala, ¿sí? Han quedado de los 3 primeros lugares, los cuales les vamos a agradecer mucho que se pongan en contacto con la oficina que gentilmente nos ha invitado a este evento y para que luego se pongan en contacto con nosotros y les haremos entrega de un reglamento sanitario en la versión física de un reglamento sanitario. Bueno, ya hemos terminado nosotros acá. Así que, Mauricio, Listo. si hay alguna otra pregunta. Sí, señor. No, pues primero, pues agradecer, muy chévere este ejercicio porque pues sí ayuda como a generar recordación en los temas vistos durante la presentación. Es una mecánica muy interesante la que ustedes tienen. Tenemos una pregunta en el chat de Clara Sonia Guerrero Bernal. Ella nos pregunta, ¿existe alguna metodología para construir los planes para afluencia masiva desde el Ministerio de Salud y cuáles son los parámetros que debe tener este plan? Ok, efectivamente sí hay un plan desde la Oficina de Emergencias y Desastres, sí, lo tiene. Y recuerden que nosotros habíamos estado comentando que este tipo de eventos los manejamos de forma articulada. Nosotros trabajamos obviamente desde los puntos de entrada, pero es precisamente la oficina del Ministerio de Emergencias y Desastres la que tiene este tipo de planes, ¿ya? Ustedes, yo lo he visto en internet, yo creo que sí se puede consultar por internet. En caso de que no lo puedan encontrar, nos pueden escribir a nosotros al correo sanidadportuaria@minsalud.gov.co y ahí precisamente les podríamos responder dónde lo pueden encontrar o se los podríamos enviar en caso de que ustedes no lo encuentren normalmente por internet. Perfecto. Y me envían una preguntita a mi WhatsApp que está relacionada con el transporte de mascotas. Asumimos que Sanidad Portuaria también se encarga de este tema del transporte de mascotas por avión o por
o por barco? ICA. Esa es una muy buena pregunta. Recuerden cuando les estábamos mostrando el trabajo mancomunado articulado que hacemos con los demás, ¿sí? Así que en un momento determinado, recuerden que trabajamos con otras entidades, una de ellas es el ICA. El ICA, ustedes pueden consultar en la página del ICA, que yo la he revisado últimamente y está muy completo, muy completa esa página. Y en el ICA, en la página del ICA, encuentran toda la información precisamente para ese traslado de mascotas a nivel internacional. Muchas gracias. Doctora Maritza, no sé si estás por ahí. Bueno, la doctora Maritza tuvo que salir un momento. No sé si alguno de nuestros asistentes tenga alguna pregunta. Tenemos aquí una, nos plantean una nueva pregunta. ¿El tema de asbesto y su impacto en la salud pública no se considera como desastre ambiental porque el impacto en la salud pública es a largo plazo? Bueno, Karina Rodríguez nos pregunta eso. gracias a Karina por la pregunta. Yo les recuerdo simplemente que las competencias del Ministerio de Salud, exactamente, por ejemplo, en lo que estamos hablando de sanidad portuaria, tienen un rango, obviamente, y este tipo de preguntas, digamos, la competencia corresponde o al Ministerio del Medio Ambiente o de pronto en un momento determinado a la misma Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que son las que pueden hacer la determinación, la conceptualización de qué se determina desastre o desastre ambiental. Y aquí Giovanni, bueno, Giovanni, claro, Giovanni nos está ayudando y nos dice que sí, efectivamente existe la guía técnica para la preparación y manejo en salud de los eventos de afluencia masiva de personas. Exactamente, muchas gracias, Giovanni. Esa guía, asumo, incluye como grandes conciertos, partidos de fútbol, cosas así, ¿o es solamente la entrada de las personas por los puertos? No, es una guía que articula a todos, ¿sí? Si bien la trabajó y la genera directamente la Oficina de Emergencias y Desastres, ahí cabemos todos. Ahí vas a ver apartes precisamente para sanidad portuaria, para salud ambiental. Entonces, todos estamos articulados ahí precisamente en esa guía. Muy bien. No sé si alguna de las personas presentes quisiera hacer alguna pregunta adicional, bien sea a través del chat o si quiere de pronto hacer algún comentario, levantar la mano y nosotros le damos paso. Usted hoy no. Para eso sí existe, ¿no? Para eso sí existe. Sí, un ciudadano, sí. ¿Algún ciudadano preocupado? Listo. Por último, quisiéramos como invitarlos a ustedes, a nuestros invitados del día de hoy, a hacer como una última reflexión acerca de este tema de sanidad portuaria y dar como unas recomendaciones finales relacionadas con el tema. Entonces, si quieren como darnos esa pequeña reflexión final. Queremos agradecerles desde la Dirección de Epidemiología y Demografía la invitación a este importante espacio. El Grupo de Sanidad Portuaria trabajamos articulado con las entidades territoriales de salud. Digamos que en cada una de las entidades territoriales donde hay un equipo de sanidad portuaria, hay excelentes personas que nos ayudan a nosotros y nosotros a su vez les tratamos de facilitar el trabajo. Y esta presentación es muy importante precisamente porque a veces no se está viendo lo que se hace, no se está viendo lo que se hace. Los equipos de sanidad de las entidades territoriales merecen ese reconocimiento por ese trabajo que se hace de forma articulada. Y en cada una de las direcciones territoriales, nosotros vemos ese trabajo de sanidad portuaria, esas reuniones que hacen con salud ambiental, que hacen con emergencias y desastres, que hacen precisamente
con los equipos de vacunación, o sea, con todo el resto de equipos de las mismas Secretarías de Salud. Y nosotros vemos precisamente que aunque no siempre sea visible, sigue siendo muy importante. El llamado para todos, la recomendación para todos, es que sepan que hay equipos que están haciendo su trabajo en los aeropuertos y los puntos de entrada, los internacionales, y de una u otra forma estamos pendientes de todo lo que pueda ocurrir desde el espectro de nuestras competencias. Nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación y pues estamos gustosos posteriormente de responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Tenemos aquí también, nos mandan aquí felicitaciones a ustedes, a los conferencistas. Yo, pues, de mi parte, de parte de la Oficina Asesora de Planeación, de parte del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, desafortunadamente la doctora Maritza tuvo que salir a una reunión eh, y no pudo estar aquí al final de la reunión, pero me dejó encargado de darles el agradecimiento y reiterar futuras invitaciones para tanto ustedes de la Dirección de Epidemiología y Demografía o de cualquiera otro de nuestros regulares asistentes que de pronto estén interesados en presentar alguno de los temas, evaluaciones, investigaciones que tengan en su haber y que de pronto sea posible socializarlos en este espacio. Se pueden comunicar conmigo. Mi correo es mestrada a 2a al final, mestrada@minsalud.gov.co. Y bueno, pues realmente es un tema muy interesante, veo que tiene muchísimas aristas y digamos, es una responsabilidad que está repartida entre muchas entidades, lo cual hace que sea un manejo muy integral, muy complejo, pero sobre todo muy importante porque es la forma a todos nosotros los colombianos que de pronto, como lo mencionabas, no, es un trabajo que no siempre se ve. De pronto los cristianos de a pie no estamos tan relacionados y tan pendientes de este tipo de manejos, de lo que está, digamos, detrás de bambalinas de cada vez que entramos por un aeropuerto o por un puerto marítimo. Muchas gracias a todos. Veo que no tenemos más preguntas. No nos queda más que despedirlos, desearles una muy buena tarde. A Juan Fernando de la Dirección de Epidemiología, a Gina Maritza también, del grupo del equipo de Sanidad Portuaria. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Para todos, una invitación para nuestra próxima sesión de diálogos en salud que la realizaremos el día 10 de agosto. Les estaremos enviando la invitación oportunamente. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Beatriz Carabajente.